Hola, bienvenidos a nuestro canal. Para nuestra iglesia es una bendición que pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Primero a los Corintios, comenzamos con el capítulo 1. A partir de hoy estoy comenzando una nueva serie de mensajes, así que estaremos varias semanas en la carta primera a los Corintios, y luego en su momento, o seguidamente, o tal vez con algún intermedio, algún intervalo, vamos a seguir con la segunda carta a los Corintios. Así que alrededor de 20 semanas estaremos dedicando a la primera carta. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Bien, hay momentos donde vamos a abarcar una porción más extensa, hay momentos donde vamos a tocar una porción más breve, en dependencia. Hoy sí tenemos el desafío de abarcar todo el capítulo 1, pero por supuesto lo voy a hacer muy condensado, muy compactado. Quiero leer juntamente con ustedes lo van a seguir en sus Biblias. Yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, así va contrastando con la versión que ustedes tengan en mano. Pero esta traducción, pues, al tener un lenguaje un tanto más actual, más contemporáneo, nos puede ayudar mucho a entender toda la panorámica del capítulo 1. Comienzo leyendo, dice así: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de Él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Algunos de ustedes dicen: yo soy seguidor de Pablo, otros dicen: yo sigo a Apolos, o yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo, porque ahora nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Sí, también bauticé a los de la casa de Estéfanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró
de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos aquí que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. El plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para vuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. He titulado el mensaje "Nuestro orgullo es Cristo". Así que síganme por favor en ese primer capítulo de 1 a los Corintios. Un poco de contexto para comenzar la serie, ¿verdad?, de la carta, porque luego estaremos siempre a la luz de todo el contexto de la carta, pero hoy le doy una pequeña introducción. Esta iglesia, que los que han leído la carta a los Corintios, sorprende por ser una iglesia complicada, una iglesia que tenía muchos problemas. Es una iglesia para el momento en que Pablo escribe la carta de aproximadamente 5 años de existencia. Entonces era una iglesia bien joven. Aproximadamente la iglesia había sido plantada o organizada 5 años antes de que Pablo escribiera esta primera epístola. Lo hace respondiendo algunas demandas que había recibido como parte de una retroalimentación. Pablo no estaba con ellos, estaba tal vez en Éfeso en ese tiempo, pero él, como apóstol del Señor, se preocupaba por todas las iglesias que el Señor le había permitido organizar, y no solamente las que él había organizado, sino otras como la propia iglesia de Roma o Colosa, que también estaban en su corazón y a los cuales él también incluso escribió cartas sin siquiera haber sido iglesias que él había organizado. Y él recibía retroalimentación, y en esa retroalimentación pues se da cuenta de que habían diferentes problemas en la iglesia. Inspirado por el Espíritu del Señor, entonces él escribe la primera carta para responder a todas esas situaciones y por supuesto guiar a los creyentes de Corinto a que vivieran una fe más madura, porque no estaban comportándose con la madurez espiritual que se esperaba. Ya Corinto como ciudad tenía una historia bien amplia, alrededor de 2000 años de existencia como ciudad. Y era una ciudad muy próspera. Algunos la han comparado así para tener una idea. Si unimos Nueva York, Las Vegas y Los Ángeles en una misma metrópolis, ahí tenemos a Corinto de aquella época. Entonces era una ciudad esplendorosa, era una ciudad que recibía personas de diferentes partes del mundo, el comercio ahí era muy diverso. Y eso es lo que hizo que fuera un lugar muy próspero, pero como casi siempre pasa, al mismo tiempo un lugar de mucha corrupción y degradación moral. Ese es el contexto de Corinto, y es en medio de ese contexto que la iglesia de Corinto, compuesta en gran mayoría por gentiles, ya todos sabemos lo que son los gentiles, son las personas que no son judías, pues era su realidad, aunque había también un número de judíos dentro de la iglesia. En ese tiempo, por supuesto, la ciudad era también colonia romana, entonces tenía también cierta influencia desde el punto de vista, sobre todo, social y político y demás.
En ella, es decir, en Corintio, vivían militares, oficiales romanos, veteranos del ejército, libertos que habían sido judíos, que habían sido esclavizados en algún momento y luego habían sido liberados, comerciantes, artesanos, artistas, filósofos, la cuna de la filosofía también estaba ahí, maestros, trabajadores de diversos países, y también habían judíos, griegos, exiliados, esclavos. Entonces ya pueden imaginarse toda esa mezcla, toda esa diversidad cultural, todo ese sincretismo incluso religioso que se creaba. Pero sobre todas las cosas era una ciudad que destacaba por su progreso económico, pero por su inmoralidad sexual. Eso hacía destacar a la ciudad de Corinto. Esa era su fama. Y como ellos eran muy famosos por lo próspero que eran, todos conocían de Corinto, era, diríamos, la cuna de todo, lo bueno, lo no tan bueno y lo muy malo. Ellos eran la cuna de todo. Entonces, tristemente, sobre todo porque la filosofía era muy fuerte ahí, tenían filósofos muy renombrados, ellos se sentían superiores, como muchas veces pasa. Se jactaban de ser de ahí, de poseer lo que poseían. Y no debiera pasar, pero a veces pasa, de que toda esa influencia cultural, esas corrientes, entran a la iglesia y acompañan el pensamiento de los cristianos. Entonces imagínense todo eso dentro de una iglesia, que cuando usted lee la carta, y vamos a hacer todo un recorrido por la carta, varias semanas vamos a dedicar a ello, veremos todos los problemas que nos vamos a encontrar. ¿Por qué estoy trayendo la primera carta a los Corintios? Bueno, porque forma parte de la palabra de Dios, es inspirada por Dios y es útil para cada uno de nosotros también. Y también nos vamos a ver reflejados en muchas de las cuestiones de la iglesia de Corinto. No la iglesia de Paso Ancho, la iglesia de hoy. También, incluso Paso Ancho, un barrio del sur, ¿verdad?, de San José, pero estamos en la capital del país. Y vivir en la capital del país tiene sus ventajas, pero tiene también sus desafíos. Y eso también nos toca un poco de cerca con relación a lo que vamos a estar aprendiendo de la carta a los Corintios. El verso clave es este. Si quieres lo puedes subrayar. Ese es el verso clave. Ahí me va a hacer para el título del mensaje y ahí me va a hacer para todo el bosquejo del mensaje. Versículo 31, el último versículo del capítulo 1. Lo leo ahora en la Reina Valera del 60, para que como está escrito, según Jeremías 9, 23 y 24, está citando Pablo, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ellos se gloriaban en muchas cosas, pero Pablo termina diciéndole gloríense solamente en el Señor. Para el cristiano, la única jactancia, el único motivo de gloria, de presumir, de enorgullecernos, es Cristo. Así es. Para el cristiano la única jactancia legítima es Cristo, no hay otra. Si hay algo en lo que nosotros nos estemos jactando, algo que nosotros creamos que nos hace superior a los demás, que nos hace únicos, que no sea Cristo, ya tenemos algo por corregir. Y cuando nosotros sabemos que nos estamos jactando solamente en Cristo, porque eso nos debe interesar a todos, porque es una demanda del Señor y es una demanda para un cristiano que se dice ser un cristiano maduro espiritualmente, un cristiano que está progresando según las demandas del Señor y asemejándose cada vez a su Señor, a Cristo Jesús. ¿Cómo sabemos que nos estamos jactando en Cristo y solamente en Cristo? Que no hay otra cosa que nos haga sentirnos realizados que no sea Cristo. Bueno, primero nosotros nos jactamos en Cristo cuando le agradecemos por todo lo que hacemos, tenemos y podemos hacer. No como algo que decimos de boca hacia afuera, sino como una práctica de vida. Amén.
algo que nos acompaña a nosotros, que es un sello en nuestra personalidad, en nuestro carácter, en nuestra forma de actuar, de relacionarnos. La gente nota, aunque no lo estemos diciendo, la gente nota, y nosotros mismos debemos notarlo en primer lugar, que nosotros somos personas que vivimos, que vamos por el mundo en medio de las vicisitudes, de las diferentes circunstancias de la vida, vamos por el mundo agradeciendo al Señor por lo que somos, por lo que tenemos y por lo que podemos hacer. Versículos 4 y 5, no los voy a ir leyendo todos, pero para que me vayan siguiendo, ustedes lo leen. Dice allí que nos ha dado dones inmerecidos. A los corintios, ellos destacaban porque tenían muchos dones, pero no creo yo que sea la iglesia de Corinto. Es que destaca el tema aquí porque es que ellos se jactaban porque tenían muchos dones. Pero es que la iglesia del Señor tiene muchos dones. Toda la iglesia del Señor, cuando la tomamos en conjunto, por supuesto que tiene muchos dones. ¿Cuáles dones? Los dones que da el Espíritu Santo para que la iglesia sea edificada, haga la labor que tenga que hacer y glorifique al Señor. Amén. Y eso se manifiesta en cada iglesia local. Cada iglesia local va a tener los dones que necesita en cada una de las etapas de su vida. ¿Verdad? Usted llega a una iglesia que tiene 15 personas, tal vez en un lugar ahí rural, y usted la compara con una iglesia urbana de 500 personas o de 200 personas, y usted dice, allá hay más dones que aquí. No, esta iglesia tiene los dones que necesita y aquella tiene los dones que necesita, dada por el Espíritu Santo, según el número de personas que tiene, según el lugar en que se encuentra y según la etapa que está viviendo como iglesia. Y la iglesia de Corinto tenía dones, por supuesto, dados por el Espíritu Santo, pero en esa diversidad de dones que tenía, porque al parecer era una iglesia que creció, porque estaba dentro de una ciudad muy grande, y qué bueno que creció mucho también el número, pero ellos se jactaban de los dones que tenían, y hasta competían. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero hay que entender que lo primero que debemos nosotros ver es que si tenemos dones, ¿qué cosa es un don? Un regalo. ¿Por qué me jacto? Si yo no lo actúo en mis fuerzas, lo recibí por gracia de Dios. Según el Espíritu dice, reparte a cada uno. Debemos también entender que si nosotros, como enseña versículos 6 y 7, tenemos el privilegio de confirmar el testimonio de Cristo, y eso es un gran privilegio, es lo que le dice Pablo ahí a ellos. Ellos tenían el privilegio de confirmar el ministerio de Cristo. ¿Por qué? Y el actuar de Cristo en su vida, porque tenían dones espirituales. Entonces fíjense qué tremendo, como si estamos desenfocados y andamos viviendo vidas carnales, tenemos dones y los usamos para estar compitiendo unos con otros, y para decir yo predico mejor que tú, o yo canto mejor que tú, o yo cocino mejor que tú, o yo hago aquello mejor que tú, o yo visito más que tú. Eso pasa en iglesias que están guiadas, los hermanos están siendo guiados por la carne y no por el Espíritu. Y eso estaba pasando en Corinto. Estaban compitiendo entre ellos cuando el propósito de los dones espirituales no es ese. Es unir a la iglesia, testimonio al mundo de Cristo. Y le decía, es que los dones que tienen, estoy parafraseando, es el testimonio de que lo que yo les conté a ustedes, lo pueden ir leyendo ahí, no era mentira, sino que Cristo les da dones y Él los capacita para que les sirvan. Si tenemos dones, eso significa que Dios ha obrado en nosotros, pero luego somos responsables de cómo administramos esos dones, porque los mismos son para glorificarlo a Él. También versículos 8 y 9 hay ahí una promesa. Esto sí los quiero leer, versículos 8 y 9, dice así: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuál es la promesa? Él preserva nuestra fe hasta el final. Amén. Y la comunión con Cristo no terminará. Amén. Porque Él es nuestro Señor para siempre. Amén. ¿Ven que nos podemos jactar en Cristo?
Usted puede sentarse a contemplar al Señor y su obra para con su vida, y usted lo único que puede decir es gracias, Señor. Gracias por lo que soy, gracias por lo que tengo, gracias por lo que me has dado, gracias por tus promesas, gracias porque estoy seguro en ti, gracias porque no importa las circunstancias que vengan a mi vida, soy tu hijo, tú me cuidas. Pero fuera de ahí no hay otra jactancia. Número 2, cuando sabemos que realmente nos estamos jactando en Cristo y solo en Cristo, versículos 10 al 17, cuando somos una iglesia que procura la unidad. Cuando nosotros procuramos la unidad de su iglesia, podemos decir, mi jactancia es solamente Cristo. No me importa otra cosa. No me importa el reconocimiento. No me importa si cuando yo predico nadie se acerca a mí a decirme qué bueno fue. Pero a otro hermano sí. ¿Se dan cuenta? ¿Sabe por qué no le importa? Porque usted ni cuenta se da. Usted no se percata de eso porque a usted no le interesa eso. Porque usted no predica para agradar a la gente. Porque usted no canta para agradar a la gente. Porque usted lo que hace, lo hace para servir al Señor. Y aunque no reciba ningún tipo de reconocimiento de los hombres, si usted está haciendo las cosas para agradar al Señor, se está esforzando, está poniendo sus dones al servicio del Señor, ¿qué importa lo que diga la gente? Porque nuestra jactancia es Cristo. Y ahí entra ese texto del 10 al 17, ustedes lo pueden ir leyendo ahí. Qué triste lo que estaba pasando. Dice Pablo que recibe un informe de los de Cloé. Al parecer Cloé, por lo que estuve investigando, al parecer, porque la Biblia no lo dice, pero al parecer por el nombre y algunas, al parecer Cloé era una mujer, posiblemente de origen asiática. Miren de dónde viene. Al parecer era muy buena en el tema del comercio, así que los asiáticos en el tema del comercio lo llevan siglos. Y al parecer tenía como una empresa donde comercializaba internacionalmente, y tenía algunos que eran al parecer sus representantes o sus colaboradores que se movían de un lugar a otro, que eran creyentes, y le informan a Pablo. Fíjese, esa información no vino directamente de la iglesia, vino a través de los de Cloé, así, de los problemas que había dentro de la iglesia. ¿Cuáles eran los problemas? Que algunos decían que había partidos dentro de la iglesia. ¿Usted se imagina eso? No, nosotros somos de Pedro. No, nosotros somos de Pablo. No, nosotros somos de Apolo. No, nosotros somos de Cristo. ¿Verdad? Y Pablo se entera de eso y les reprende, pero miren cómo les reprende. Dice versículo 10, os ruego, pues, hermano. Él estaba triste. Usted se imagina, ¿verdad? Él estaba triste por lo que escucha. Ahora, quiero que vean este detalle, porque habían algunos que decían somos de Pablo, ¿no? Pero Pablo, lejos de sentirse contento, porque había algunos que decían somos de Pablo, que se siente triste. Porque Cristo no estaba siendo glorificado. Y porque ese informe que él recibe, lo que estaba diciendo es que la iglesia era una iglesia inmadura, que se estaban peleando entre ellos, que habían perdido el foco, que no había unidad en la iglesia, y que así esta iglesia no podía ser bendecida por el Señor y tener el impacto que debiera tener en la comunidad, en aquella gran ciudad que tanto necesitaba del evangelio. ¿Cómo una iglesia va a poder impactar a su sociedad? Porque saben, somos la iglesia del Señor, sí, pero como iglesia local, nuestra responsabilidad primera es impactar ¿a quién? ¿A Escazú? No. Primero a Paso Ancho y San Sebastián. Primero aquí. Y para que eso suceda, la gente tiene que ver que esta es una iglesia unida. ¿Qué decía el Señor? Parafraseando, ¿qué decía el Señor? La gente va a ver cómo ustedes se aman y eso les va a impactar.
hay registros, testimonios de que cuando vino la gran persecución, o una de ellas, al cristianismo en Roma, que tomaban a los cristianos y los llevaban al Coliseo romano para que fueran despedazados por las fieras. Y eso era un espectáculo para los que iban a ver. O los quemaban y los ponían como antorchas en la ciudad para que alumbraban la ciudad. Eso sucedió con los cristianos. Pero sobre todo cuando estaban ahí, que lo iban a despedazar las fieras, que ya estaban en medio del Coliseo y soltaban a las fieras que venían hambrientas hacia ellos. Dice que ellos se juntaban y empezaban a cantar y alabar al Señor. Y se abrazaban. Y muchos de aquellos que incluso los torturaron, que los asesinaron, fueron impactados por ese testimonio. Y hay registros que decían, solo sé, esto fue de uno de los romanos que se convirtió, y decía ya cuando a él lo iban también a matar, porque se había convertido en cristiano, decía, solo puedo decir algo, ¿cómo se ama? Puedo ver cómo se ama. Y eso impactaba a la gente y cumplía la promesa del Señor. Si la gente ve una iglesia unida, una iglesia que se ama, una iglesia que se ayuda entre sí, una iglesia donde los hermanos se guardan las espaldas, donde si alguien viene a rumorar de un hermano, aunque haya cometido un error, y viene a rumorar, a chismear de un hermano, ustedes le dicen, no, es mi hermano, cometió un error, pero es mi hermano. Eso va a impactar a la comunidad. Porque la gente ve una iglesia unida, la gente ve un mismo sentir, la gente ve una iglesia de seres humanos no perfectos, pero que aman al Señor de corazón sincero y se aman mutuamente. Y eso es lo que le interesaba a Pablo, por eso se preocupa tanto por el informe y le reprende. Y dice, ¿acaso fueron algunos de ustedes bautizados en mi nombre? Y dice, doy gracias a Dios que bauticé a muy pocos de ustedes, para que no digan en su inmadurez que fueron bautizados en mi nombre. Porque no fueron bautizados en mi nombre, fueron bautizados en el nombre del Señor. Ahora, quiero que entendamos esto, porque al parecer decimos, bueno, habían tres grupos desenfocados y había un partido bien enfocado. Somos de Cristo. Traduzcamos esto, ¿verdad? Traduzcamos esto porque suena muy lindo. Bueno, estos grupos era real lo que estaba pasando, pero representa algo, ¿no? Que hoy en día también nos toca de cerca a nosotros. Pedro, ¿quién era? El fundador de la iglesia. Diríamos el hombre cumbre. Entonces, hay personas que nunca se zafan de su primer pastor, ¿verdad? El que me discipuló, el que me enseñó los rudimentos de la fe, el que me bautizó. Por supuesto, las personas nos marcan, pero tenemos que hacer una diferencia, hermano. Usted puede tener un amor especial por alguien porque impactó su vida, porque le reflejó a Cristo, pero otra cosa es que usted diga, yo soy partidario de, porque nosotros no seguimos a hombres, nosotros seguimos a Cristo. Y muy importante, y ese ejemplo nos lo da Pablo, cuando usted quiere ver a un líder maduro, es un líder que no busca ser reconocido por encima de los demás. Porque Pablo no se sintió contento para nada porque él fuera el favorito de algunos. Él se sintió triste. Porque ninguno de nosotros tiene que ser el favorito de ningún cristiano. Favorito del Señor Jesucristo. Amén. Y entonces estaba Pedro, que era estaba Apolo, que representaba a Apolos. La elocuencia. El mejor predicador del Nuevo Testamento era Apolos. Más que Pablo, más que Pedro y más que todos los demás. Ese era Apolos, que destacaba por su oratoria. Pablo, que era el gran apóstol de los gentiles y el gran erudito, porque era todo un erudito. Y otros que decían, somos de Cristo. Pero saben, hay personas que dicen, no, yo sigo solamente a Jesucristo. Pero muchos de los que dicen hoy, yo sigo solamente a Jesucristo, ¿saben? No se congregan. Porque no son capaces de someterse al liderazgo establecido por Cristo en una iglesia local. Viven vidas cristianas independientes. Y suena muy lindo, no, yo soy de Cristo, yo no tengo denominación. Usted le pregunta, bueno, ¿y de qué obra es usted? ¿Usted es bautista, es pentecostal? No, yo no tengo denominación. Eso suena muy espiritual, ¿no? Pero cuando usted busca, es un hermano anárquico. Terrible.
no tiene congregación. Hoy escucha un mensaje de fulano de tal, cuando se motivó, porque le dijeron, lo buscó en internet, mañana buscó otro de otra persona, y suena muy lindo decir yo soy de Cristo. No tiene una doctrina definida, no se sabe si es cristiano o no, nadie le ha discipulado, no pertenece a una iglesia local, por lo tanto nunca descubrirá sus dones espirituales, ni los podrá desarrollar, ni a través de la iglesia local, que es como Dios lo estableció, podrá servir a su comunidad y mucho menos al pueblo de Dios. Entonces suena muy lindo, pero debemos tener también cuidado con ese enfoque. Versículos 13 al 16, Pablo lo confronta con algo muy importante que hasta nuestros días también nos sigue a nosotros penetrando. Y es que nosotros seamos capaces, y esto es un rasgo de madurez espiritual, de perseguir lo esencial y no lo superficial. ¿Qué es lo superficial? Me encanta cómo predica. Yo he visto hermanos así, en iglesias que tienen varios predicadores. Qué bueno llegar a tener varios predicadores. Muchas veces se rotan en series. Por ejemplo, yo predico la serie de Corinto y después ceso y entra otro predicador con otra serie. Hay iglesias que tienen esa gran bendición, o van rotándose semana tras semana, como lo hagan, pero tienen varios predicadores habituales, no es el mismo predicador, porque pueden hacerlo. Pero hay quien hace esto, tiene el calendario y va al culto donde va a predicar su predicador favorito, pero el otro no va. Inmadurez espiritual. Usted va a escuchar un hombre, o usted va a escuchar un hombre con su estilo que va a exponer la palabra de Dios. Y no es que usted no pueda decir, yo prefiero este predicador porque es más dinámico, o porque es más pausado. Hay a quien no le gusta que el predicador grite. No creo que los predicadores debamos gritar. A veces si yo los veo dormidos levanto la voz, pero no es... Los veo dormidos y entonces levanto un poco la voz. Pero cada uno tiene su estilo. Pero concentremos en esto, y esto es madurez espiritual. No es el estilo, es que sea un portavoz de la palabra del Señor. Amén, así es. Porque sabe, por ahí hay muchos que son muy elocuentes, pero son motivadores, no son expositores de la palabra. Y usted no va a poder discernir eso si usted no es maduro y usted no conoce la palabra. Y como alguien dijo, el púlpito no está hecho para motivar a la gente, el púlpito está hecho para exponer la palabra de Dios, que es la que transforma, que es la que realmente motiva. Así que vamos al tema de la motivación, porque no es una falsa motivación. Y ahí es donde va Pablo, y él no se pone a competir, por supuesto, porque era alguien maduro de quién era mejor. Todos, en otro momento dice él, son ¿qué? Servidores, sembradores y regadores, pero el crecimiento lo da el Señor. En un juego de béisbol, puse béisbol en primer lugar, me perdonan. Es que soy cubano, perdónenme, el fútbol en Cuba es muy malo, aunque me encanta el fútbol y sigo el fútbol que no es de Cuba. Fútbol delante, béisbol después. En un juego de fútbol, de béisbol es igual porque es un deporte de equipo. ¿Cuál es el propósito? O mejor dicho, ¿cuál es la única manera de poder llegar al objetivo final? Que ¿qué cosa es? Ganar el campeonato. ¿Verdad? Sea cual sea. ¿Cuál es la manera? Jugar unidos. Jugar unidos. ¿Saben que hay equipos que han logrado reunir las principales estrellas y han fracasado? ¿Por qué? Porque no juegan unidos. Y eso pasó con Argentina 30 años, ¿verdad? Hasta ahora que este técnico lo logró unir a la selección. Y eso lo podemos aplicar a muchas selecciones y a diferentes deportes. Lo mismo en una familia. ¿A dónde va a ir una familia si no están unidos? ¿Qué va a lograr? ¿A dónde va a ir una iglesia si no está unida? Puede ser muy grande, puede tener un potencial tremendo, si no está unida y no tiene como centro a Cristo, ¿a dónde va? Y eso estaba pasando con Corinto.
Si Satanás logra hacer que los cristianos se distraigan en asuntos secundarios, va a lograr su objetivo. Si él logra que nosotros estemos en pequeñeces, inmersos en pequeñeces, que nos desunen y no nos unen en Cristo, logra su objetivo. Como dijo en el siglo XVII Rupert Meldenius, me perdonan porque no sé ni de qué origen es este nombre. Él dijo: en lo fundamental unidad, en lo no esencial tolerancia y en todas las cosas amor. Ahí está la clave. Algunas aplicaciones de este punto para nosotros, y son cosas que se ven hoy en día en la iglesia para que reflexionemos y evitemos eso a toda costa. Bueno, yo he visto y me he enterado de iglesias, por ejemplo, que tienen su presupuesto por aparte en los ministerios. Eso ha pasado. Y sobre todo en iglesias muy grandes que uno admira mucho. Y están compitiendo ahí adentro porque este es mi presupuesto. Y aquel es tu presupuesto. Y cuando aquel ministerio que forma parte de la iglesia tiene una necesidad, este le dice: no, este es mío. Allá tú, si no tienes dinero para hacer lo que tienes que hacer. Eso pasa tristemente hoy en día en ciertas iglesias. Muchas veces pasa en la misma competencia entre ministerios. Incluso hemos hasta encontrado esto. Bueno, nos llegó toda esta metodología que tiene sentido, tiene mucho propósito para que la iglesia pueda trabajar unida en un mismo enfoque, y es cuando la iglesia se reúne, el liderazgo, oran y demás, y dicen: esta iglesia, esta es la visión de nuestra iglesia. A la luz de la palabra, pero esta es la visión, y la declaran. Y estos son nuestros objetivos. Y eso es bueno, eso es planificación estratégica, funciona. Pero miren esto, iglesias que tienen supuestamente una declaración de visión: esta es nuestra visión, pero luego cada ministerio por aparte tiene su propia visión. Y usted no lo logra nunca unir, porque cada ministerio va por su lado. Y no hay manera de acoplarlo con una visión general. Cada ministerio se vuelve entonces un partido, que muchas veces pasa también de que los jóvenes no les gusta reunirse con los adultos. Los adultos no les gusta reunirse con los jóvenes porque son muy escandalosos y revoltosos. Con los niños nadie, porque los niños son incontrolables. Pero los niños no quieren estar con los adultos. Y se nos ha ido fragmentando la iglesia moderna a tal punto que cuando hablamos de unidad decimos: ah, qué lindo, pero en la práctica muchas veces estamos desunidos. Porque no disfrutamos el estar juntos y no aprovechamos la gran bendición que es que un adulto esté a mi lado y me acompañe, que tiene más experiencia que yo. Pero que el adulto también reciba de la energía, del ímpetu de un joven. Y así lo podemos aplicar a todas las áreas. ¿Será posible dar gloria a Dios pensando y actuando de esta manera? Es imposible. No podemos dar gloria a Dios así. Y número 3, la última parte del capítulo, los últimos versículos de 18 al 31. Sabemos que nos estamos jactando solamente en Cristo cuando confiamos en la eficacia del Evangelio. Cuando nosotros entendemos que el Evangelio es poderoso por sí mismo, solamente el Evangelio, para transformar la vida de las personas, salvarlas y transformarlas. Solamente el Evangelio. Si ustedes leen, bueno, la porción a partir del verso 18, para que entiendan el contexto y a lo que Pablo se está refiriendo. Ya les dije en la introducción que por toda esa mezcla, por todo el contexto de Corinto, ellos se sentían superiores, y sobre todo ellos tenían un sentimiento de superioridad en su intelecto. Ellos se sentían más avanzados, que su pensamiento era más avanzado que el de los demás, que ellos eran pensadores más agudos que los demás. Entonces ellos eran los entendidos, los demás eran los ignorantes. Tristemente eso pasa en la iglesia moderna.
¿Saben ustedes? ¿Han escuchado hablar del evangelista Moody, verdad? De apellido Moody. ¿Han escuchado hablar de él? Es uno de los evangelistas más grandes de todos los tiempos norteamericanos. Más grandes de todos los tiempos. Él era, cuando el Señor le llamó, un zapatero remendón. Por tanto, no tenía estudios. Y estoy citando a Moody, pero pongan en ese listado a Pedro, que era un pescador. Y ponga a otros ahí, que el Señor usó poderosamente. Moody, como que no era un entendido, cuando él predicaba, muchas veces tenía dificultades en su dicción, a veces decía palabras mal dichas. Y una vez alguien fue a congraciarse con Spurgeon, que conocía a Moody, que Spurgeon era británico, pero se conocían, y habían intercambiado en algún momento, y fue como a burlarse de Moody, porque lo había escuchado predicar, y Moody dijo 2 o 3 disparates, ¿no? Y Spurgeon le dio un regaño a aquella persona tremenda, porque le dijo: a pocas personas está usando el Señor como a ese hombre. Entonces calla, no tienes derecho a eso. Y ya está registrado como uno de los evangelistas más grandes de todos los tiempos. Entonces, a veces somos tan vanos en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de apreciar. Somos tan dados a sentirnos como nos gusta eso. Eso está ahí. Está ahí, que usted no lo tiene ni que alimentar. Imagínese si lo alimenta. El que le digan, lo aplaudan, ese reconocimiento, y si lo comparan con otro para exaltarlo a usted, mucho mejor. Tengamos mucho cuidado con eso. Como decía el propio Spurgeon, cuando alguien le celebraba el sermón, Spurgeon a veces se le iba la mano, pero bueno, le celebraba el sermón a la puerta cuando terminaba. Qué gran sermón. Él decía: el diablo ya me lo dijo primero. Ya me lo dijo, que yo soy bueno, yo soy excelente, ¿qué predicador soy? Como le dijo Francisco La Cueva, el gran teólogo español, a su discípulo en un momento, estaban estudiando cristología. Él era un erudito y estaba estudiando con su discípulo, y le pregunta, estaban ahí en clases, y le dijo: como sabemos de cristología, ¿verdad? Y el alumno se quedó así, como diciendo: ¿qué digo, no? ¿Qué digo? Y dijo: no, yo. Y le dijo bajito: no sabemos nada del Señor, porque es tan grande. No sabemos nada. Entonces, hermanos, ahí está el tema. Ellos se creían superiores, y Pablo va al Evangelio y le dice: este mensaje tan rudimentario, tan sencillo, que es ridículo, que es locura, los que se pierden, que se burlan de él, los judíos y los gentiles, este es poder de Dios para salvación, y ningún otro. Y yo me concentro solamente en este mensaje. Gloríense en ese mensaje, que es el que transformó la vida de ustedes y el que puede transformar la vida de los demás. No es la oratoria, no es la retórica, no es la elocuencia. Es Cristo y su evangelio. Amén. Cuando usted se encuentre, como a un predicador que le preguntaron: ¿qué cree de los predicadores de hoy? Y dijo: hoy en día tenemos pocos predicadores, hay muchos charlatanes. Eso duele mucho decirlo, pero cuando usted se encuentre una persona exaltándose a sí mismo, solamente haciendo cuentos y anécdotas y haciendo reír al auditorio, pero no expone la palabra de Dios, usted no tiene a un predicador delante. Usted tiene un motivador, usted tiene un humorista, usted tiene un cuentero. Y en esos lugares las personas, el pueblo de Dios no crece, no es alimentado. Porque lo único que alimenta nuestras vidas, lo único que aplasta nuestro ego, lo único que exalta al Señor, es la palabra del Señor. Amén. Cuando creíste en el Evangelio, cuando pusiste tu fe en Jesús, Él te puso un traje de sabiduría, de justicia, de santidad y de redención. Versículo 30, lo puedes ver ahí. Si puedes sentir que tienes cierta sabiduría, incluso para discernir la verdad del error, no es porque eres más inteligente, es porque el Espíritu Santo, juntamente con su palabra, te da el discernimiento. Da gloria a ¿quién? Al Señor. Amén. Si puedes sentirte
justo no porque lo eres, sino porque la justicia de Cristo te fue imputada cuando Él murió en tu lugar y hoy te declara justo, aunque muchas veces te comportas como un injusto, como yo, pero aún así puedes decir, soy justo, aun cuando me miro al espejo no me veo justo, pero soy justo porque el Señor me ha justificado en Cristo. ¿A quién dan la gloria? Al Señor. Si en un momento te sientes santo, o por otro lado dices, no soy santo, pero cuando voy a la palabra, otra vez la palabra me dice que soy santo. Vamos a los primeros versículos. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Entonces, si eres justo, si eres santo, ¿a quién das la gloria? A Cristo. Y si tienes también un traje de redención, si pusiste tu fe, por pequeña que fuera, en Cristo y solo en Él, y hoy puedes decir, ya el pecado no tiene poder sobre mi vida, porque Cristo lo cargó en la cruz, y te sientes redimido, ¿a quién das la gloria? A Cristo. Entonces, otra vez leo el versículo 18 y ya voy terminando. El mensaje de la cruz, lo leo según otra traducción, no la Reina Valera del 60. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, si es que hemos creído este mensaje y en Cristo, dice, sabemos que es el poder mismo de Dios. Que nuestra única jactancia, nuestro único motivo para enorgullecernos sea Cristo y solamente Cristo. Nos jactamos en Cristo y solamente en Él cuando le agradecemos por todo lo que somos, tenemos y podemos hacer. Cuando procuramos la unidad de su iglesia a toda costa. Y cuando confiamos en la eficacia y solamente en la eficacia del Evangelio de Cristo. Para salvar a las personas y también para conformarlas a la imagen de Cristo. Les invito a que podamos adorar al Señor con un canto que pedí a los hermanos que por favor lo pudieran traer y gracias al Señor pudieron hacerlo, se esforzaron y de esta manera vamos a terminar glorificando solamente a Cristo por medio de este canto.